Mi nombre es Dr. Eneco Vargas y soy glaciólogo. Durante los últimos 2 años, he estado destinado en la base de investigación Kanchenjunga, un lugar tan alto que el silencio pesa y el viento suena como si el mundo se estuviera rasgando. Estoy grabando esto porque necesito que alguien sepa la verdad sobre los que desaparecen en las cumbres del Himalaya. No fue una avalancha ni el frío lo que se los llevó. Me lo enseñó una de esas criaturas que ustedes llaman Yeti, y ojalá, por Dios, nunca lo hubiera hecho. Lo que voy a contarles destruyó mi carrera, mi reputación y mi futuro, pero es una carga que ya no puedo llevar solo. Prometo contarles no solo qué pasó con ellos, sino por qué. La respuesta es más humana y terrible de lo que cualquier leyenda podría imaginar. Es una verdad que se esconde a simple vista, en el hielo eterno, y yo fui el único al que se le permitió verla. Escúchenme, por favor, escúchenme hasta el final, porque entenderlo podría ser lo único que me redima. Mi credibilidad se ancla en el mismo hielo que estudio. No soy un aficionado a los misterios ni un buscador de emociones. Mi trabajo consiste en registrar datos atmosféricos a diario, en medir la densidad de la nieve y en tomar muestras del núcleo del glaciar. Mis movimientos son rastreados por GPS las 24 horas del día por la Fundación Atlas, la entidad que financia mi investigación. Puedo recitar de memoria la presión exacta en pascales necesaria para fracturar el hielo glaciar a 40 grados bajo cero. Conozco el lenguaje de la montaña, el gemido del hielo al comprimirse, el silbido del viento que anuncia una tormenta, el crujido seco de una grieta que se abre bajo tus pies. Soy un hombre de ciencia, de hechos y de cifras, y son precisamente esos hechos los que me obligan a hablar, porque la montaña guarda secretos que no aparecen en nuestros informes, secretos que tienen pulso y observan desde las sombras blancas. Pero la ciencia es solo la mitad de la historia. La razón real por la que estoy aquí, en el techo del mundo, no es la búsqueda de conocimiento, es una penitencia. Mi compañera de vida y de escalada, Elena, se perdió en este mismo macizo hace 5 años. La expedición oficial la dio por muerta, una víctima más de la brutal indiferencia de la montaña. Pero yo sé que no fue tan simple. Estaba con ella. Cada día que paso aquí, midiendo este hielo implacable, es un ritual de disculpa a su memoria. Trabajo hasta que el agotamiento físico silencia los recuerdos, hasta que el frío en mis huesos se siente más real que el frío en mi alma. Vine aquí buscando respuestas en el hielo, pero lo hice para huir de una pregunta que me carcomía por dentro. Una pregunta que solo yo podía responder. Creí que el aislamiento me daría paz, pero solo me dio un silencio más grande en el que mi culpa podía gritar. Hace 5 años, en este mismo macizo, una tormenta nos atrapó en una pared vertical. Estábamos atados juntos. Ella resbaló. El tirón fue violento, instantáneo. Por un momento, aguanté su peso, mis manos sangrando en la cuerda helada, el anclaje cediendo milímetro a milímetro, y entonces, yo corté la cuerda. Me digo a mí mismo, cada día, que fue para evitar que me arrastrara con ella, que fue una decisión de supervivencia, no una traición, pero esa justificación se siente vacía aquí arriba, donde el aire es tan fino. La culpa es un frío que cala más hondo que cualquier congelación, un peso que ninguna mochila puede igualar. Mi trabajo aquí, este exilio autoimpuesto, es mi forma de seguir atado a ella, de permanecer en el lugar donde la dejé caer, esperando un perdón que sé que nunca llegará de la única persona que importaba. Mi rutina aquí es un metrónomo contra el caos de mi mente. Despertar, revisar equipos, salir al glaciar, recolectar datos, volver, analizar, dormir. Durante meses, fue así. El glaciar era mi única compañía, una sinfonía constante de crujidos, estallidos y gemidos profundos. El sonido del hielo vivo. Pero todo empezó a cambiar a los 3 meses de mi segunda temporada. Una mañana, salí de la tienda y noté algo que me heló la sangre más que la propia temperatura. El silencio. Un silencio total, absoluto y antinatural. El glaciar, que siempre se quejaba y se movía, enmudeció por completo. Era como si toda la montaña estuviera conteniendo la respiración, esperando algo.
El viento mismo parecía haberse detenido, y en esa quietud, el mundo se sentía frágil, como un cristal a punto de romperse. Fue el silencio más ruidoso que he oído en mi vida. Y entonces, en mitad de ese silencio sepulcral, lo oí. Un sonido que nunca había escuchado antes y que jamás olvidaré. Un golpeteo rítmico, pesado, profundo. Pum, pum, pum. No venía de la superficie, sino de las profundidades del hielo, como un corazón colosal latiendo bajo mis pies. No era geológico. Conozco los sonidos sísmicos, los desprendimientos internos, el movimiento de las placas. Esto era diferente. Era metódico, deliberado, era orgánico. Sentí la vibración a través de las suelas de mis botas. Una resonancia que no era de este mundo, o al menos, no del mundo que yo creía conocer. El instinto me gritaba que volviera a la seguridad de la base, que lo ignorara, pero la curiosidad, o quizá esa parte de mí que ya había perdido todo, me hizo caminar hacia el origen de ese latido imposible, con el corazón en la garganta y mi piolet en la mano como un arma inútil. Seguí el sonido a través de una pequeña cresta que solía evitar. Me llevó a una hondonada protegida del viento. El golpeteo se detuvo justo cuando llegué. Y allí, en la nieve endurecida que no había sido tocada en semanas, vi dos cosas que desafiaban toda explicación. La primera era una única huella, imposiblemente grande, más del doble del tamaño de mi bota, con una forma humanoide pero más ancha, más primitiva. La nieve alrededor de sus bordes estaba ligeramente derretida y vuelta a congelar, como si algo con una enorme temperatura corporal la hubiera presionado, y a su lado, cuidadosamente colocado, había un pequeño montón de lascas de obsidiana negra y brillante, una piedra volcánica que, geológicamente, no tiene nada que hacer a esta altitud en el Himalaya. Cualquier otro en mi lugar, cualquier científico sensato, habría fotografiado la evidencia, tomado muestras y enviado un informe codificado a la Fundación. Mi formación me gritaba que lo documentara y lo descartara como una anomalía, una broma de la luz o del viento, cualquier cosa racional. Pero no fue mi cerebro de científico el que tomó la decisión. Fue mi duelo, mi soledad aplastante, la sensación de que ya no tenía nada que perder. Miré esa huella y esas piedras y no vi un enigma criptozoológico. Vi una señal, vi una presencia en la soledad, una conciencia en el vacío. Vi una razón para estar aquí que iba más allá de mi penitencia. En ese momento, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Rompí el protocolo. Rompí con la lógica. Elegí creer. Y esa elección me condenó y me salvó al mismo tiempo. Esa noche, el frío era especialmente cruel, pero yo sentía un extraño calor en el pecho, una especie de propósito febril. Cogí una de mis barritas energéticas de alto contenido calórico, de una marca suiza con un envoltorio plateado que cruje ruidosamente con la congelación. Era un objeto inequívocamente humano, moderno, lleno de la energía que necesitamos para sobrevivir aquí. Al atardecer, volví a la hondonada. El viento había vuelto, borrando lentamente los bordes de la huella. Con un respeto que no sabía que sentía, coloqué la barrita energética exactamente donde habían estado las lascas de obsidiana. No dije nada. No había necesidad. Fue un gesto, una ofrenda, el inicio de un pacto silencioso con lo desconocido. Regresé a mi tienda sintiéndome menos solo, pero también consciente de que acababa de cruzar una línea de la que no había retorno. Al amanecer, la ansiedad me hizo volver a la roca antes incluso de revisar mis propios equipos. El corazón me latía con la misma fuerza que aquel sonido bajo el hielo. Y allí, la prueba. La barrita energética había desaparecido. No había rastros de animales, ni envoltorio rasgado, ni migas. Simplemente se había ido. Y en su lugar, perfectamente centrado sobre la nieve, había un único pitón de escalada. Era de hierro, oxidado, de un modelo de los años 50. Un objeto de otra era, un fantasma de una expedición olvidada. Un intercambio justo. Mi tecnología, por su historia, podría habérselo contado a la base, a la Fundación Atlas. Podría haberlo convertido en un descubrimiento científico, pero no lo hice. Lo guardé, lo escondí entre mis cosas. En ese momento, la verdad de la montaña se convirtió en mi secreto.
Un secreto que me aislaba aún más, pero que también me daba una razón para levantarme cada mañana. Y así comenzó todo. Un pacto silencioso en el collado del crepúsculo. Un intercambio que se convirtió en el único ritual que importaba en mi vida. Él, o ello, y yo, comunicándonos a través de objetos, a través del tiempo. Si esta confesión ha despertado algo en ti, si sientes la necesidad de saber qué pasó después, qué me mostró esa criatura y por qué me eligió a mí, te pido que me ayudes a que esta historia se escuche. Apoya este canal. Por favor, deja un like para que más gente lo encuentre. Suscríbete para no perderte cómo sigue esto. Y compártelo con alguien que creas que necesita oírlo. Y, sobre todo, quédate hasta el final, porque lo que descubrí en esa cueva de hielo, lo que Elena significaba en todo esto, es una verdad que debe ser contada. Y apenas hemos empezado. Aquel primer intercambio se convirtió en el ancla de mi nueva existencia. El pitón de hierro oxidado no era un simple objeto, era una respuesta, una confirmación de que no estaba solo y de que mi gesto había sido entendido. Lo guardé como una reliquia, el primer versículo de un evangelio escrito en hielo y soledad. A partir de ese día, mi rutina científica se convirtió en una fachada para mi verdadera misión. Cada medición de la densidad de la nieve, cada extracción de núcleos de hielo, era solo el preludio o el epílogo de mi peregrinaje diario al collado del crepúsculo. La Fundación Atlas recibía sus datos, impecables y puntuales, pero el verdadero descubrimiento, el que hacía latir mi corazón con una mezcla de terror y euforia, lo guardaba para mí. El secreto me confería un propósito que la ciencia, con toda su lógica fría, nunca pudo darme. Dejé de ser un glaciólogo en penitencia para convertirme en el interlocutor silencioso de la montaña. Mi vida ahora tenía un centro de gravedad, un punto fijo en el caos blanco, la promesa del siguiente intercambio. El ritual se asentó con la regularidad de las mareas. Cada atardecer, sin falta, dejaba algo inequívocamente humano en la misma roca. Al principio fueron cosas sencillas, casi triviales. Una pila de litio agotada, un trozo de cuerda de nylon de colores vivos, una cerilla impermeable, y cada mañana, mi ofrenda desaparecía, y en su lugar encontraba un eco del pasado, un botón de hueso pulido de un abrigo de lana, probablemente de alguna expedición de principios del siglo XX, unas gafas de cuero agrietadas por el sol y el frío, con uno de los cristales ahumados roto, la foto descolorida de una mujer sonriendo, con el borde dentado, arrancada de una cartera o de un diario íntimo. Me convertí en el custodio de un museo de los perdidos, el archivero de las tragedias anónimas de la cumbre. Cada objeto era una historia sin palabras, un testimonio mudo de la ambición humana enfrentada a la indiferencia helada de la naturaleza. Y yo era el único que podía escucharlas, el único que sabía que alguien las estaba recopilando. Nuestro lugar de encuentro, el que yo bauticé en mi diario como el collado del crepúsculo, era una cresta estrecha y afilada entre dos picos menores, un lugar al que nadie iba porque no llevaba a ninguna parte importante. Era un punto muerto geográfico, pero para nosotros se convirtió en el centro del mundo. El viento allí tenía un sonido diferente, un silbido más agudo, como si el aire se partiera en dos. Al atardecer, la luz del sol poniente golpeaba la pared de hielo del pico oriental, refractándose en un espectáculo de colores violetas y anaranjados que hacía que la nieve pareciera arder. Era un lugar de una belleza desoladora y terrible, un escenario perfecto para un pacto imposible. Ir allí cada día era una liturgia, el crujido de mis botas sobre la nieve, el ritmo de mi respiración en el aire fino, la anticipación que me encogía el estómago. Era el único momento del día en que me sentía verdaderamente vivo, en el umbral entre mi mundo y el suyo. Pronto aprendí que nuestro pacto tenía reglas implícitas que se revelaban a través del error y la consecuencia. El intercambio debía ocurrir en la ventana de tiempo entre la puesta de sol y la oscuridad total. Si llegaba tarde, mi ofrenda permanecía intacta, cubierta por una fina capa de escarcha a la mañana siguiente, un reproche silencioso. Aprendí a no dejar nunca nada orgánico que pudiera atraer a otros animales. La comunicación era precisa, no una invitación a carroñeros. Pero la regla más importante,
La que aprendí por las malas era la de no mirar. El pacto exigía fe, no pruebas. La criatura valoraba su invisibilidad por encima de todo. No era un espécimen para ser estudiado, sino una presencia para ser respetada. Y el científico que había en mí, el hombre que vivía de observar, medir y documentar, tuvo que librar una batalla feroz contra ese impulso primario de saber, de ver con mis propios ojos. Mi vida se había convertido en una extraña dualidad. De día, era el doctor Vargas, el glaciólogo meticuloso que enviaba informes detallados a la fundación, pero al caer la tarde me transformaba. Me quitaba el traje de científico y me ponía el de acólito. Los objetos que recibía se acumulaban en un baúl metálico bajo mi catre, un tesoro de fantasmas. Un día dejé un pequeño encendedor de magnesio, una maravilla de la tecnología de supervivencia. A cambio, recibí la hebilla de latón de un cinturón militar, con el emblema del ejército británico de la época de la India colonial. Podía casi sentir el frío del metal contra mi piel, imaginar al soldado que lo llevó, tan lejos de casa, preguntándose qué hacía en aquel infierno blanco. Cada pieza era un susurro, una pista de un rompecabezas colosal cuya forma ni siquiera podía empezar a imaginar. Estaba dialogando con la historia misma de la montaña, y ella me respondía con sus muertos. La tentación, sin embargo, se hizo insoportable. La necesidad de una prueba, de una sola imagen que validara mi experiencia y la sacara del reino de la locura solitaria, me carcomía por dentro. Tras semanas de lucha interna, el científico ganó. Adquirí una pequeña cámara de rastreo de última generación a través de un pedido de suministros, justificándola como equipo para monitorizar la fauna nocturna. Era resistente a temperaturas extremas, con un sensor de movimiento infrarrojo y sin luz visible. El dispositivo perfecto. Una tarde, con las manos temblando más por la traición que por el frío, la instalé detrás de una formación rocosa, su pequeño ojo de cristal apuntando directamente a nuestro lugar de intercambio. Dejé mi ofrenda, una tableta de chocolate de alta energía, y me retiré sintiéndome como un Judas, con el corazón latiendo, con una mezcla de anticipación febril y una profunda vergüenza por profanar nuestro espacio sagrado. Esa noche no dormí. Cada ráfaga de viento contra la tienda sonaba como un paso, cada crujido del glaciar como una acusación. Me imaginaba la secuencia de eventos, la criatura acercándose, su silueta masiva recortada contra la nieve, el sensor de la cámara activándose silenciosamente, capturando los fotogramas que cambiarían el mundo. Por fin tendría la prueba irrefutable. Mi nombre ya no estaría asociado a la tragedia de Elena, sino al mayor descubrimiento zoológico de la historia. Podría justificar mi exilio, mi secreto. La gloria científica estaba al alcance de mi mano, pero bajo esa excitación, una corriente helada de pavor me recorría. Sentía que estaba a punto de romper algo mucho más valioso que un simple protocolo de investigación. Estaba rompiendo la confianza. El silencio de la noche era pesado, expectante, y yo esperaba el amanecer como un condenado espera al verdugo. Al alba, corrí hacia el collado sin siquiera ponerme bien las polainas. El paisaje estaba inmóvil y puro. La tableta de chocolate había desaparecido. Mi corazón dio un vuelco. Me precipité hacia la roca donde había escondido la cámara. Y entonces, el frío se me metió en el alma. La cámara no estaba rota ni tirada por el suelo. Simplemente no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Y en la roca de intercambio no había nada, ningún objeto del pasado, ninguna reliquia, solo la nieve virgen y la marca de donde había estado mi ofrenda. El pacto se había roto, no con ira, no con violencia, sino con un vacío elocuente. El silencio había vuelto, pero ya no era el silencio expectante de la montaña. Era un silencio personal, dirigido a mí. Era un castigo. Y fue la lección más dura y clara de todas. La invisibilidad era una condición no negociable. Las siguientes 2 semanas fueron una tortura. El silencio del collado se extendió a toda mi existencia. La montaña volvió a ser un desierto de hielo y viento, y la soledad, que había sido mitigada por mi secreto, regresó con una fuerza devastadora.
Cada atardecer, dejaba una ofrenda en la roca, pero a la mañana siguiente seguía allí, ignorada, burlándose de mí. La nieve la cubría lentamente, borrando mi gesto de comunicación. Me di cuenta de que el ritual no era solo una curiosidad, se había convertido en mi única conexión real, en mi única razón para soportar el aislamiento. Haberlo traicionado por un puñado de datos me pareció el acto más estúpido y arrogante de mi vida. El silencio era su respuesta, y era mucho más cruel que cualquier gruñido o amenaza. Me estaba mostrando lo que era la verdadera soledad, no estar solo, sino saber que hay alguien ahí que elige ignorarte. Desesperado, supe que tenía que disculparme, tenía que demostrar que había entendido la lección. Una tarde, subí al collado sin ninguna ofrenda moderna. En mis manos enguantadas llevaba el primer objeto que me había dado, el viejo pitón de escalada oxidado. Lo coloqué con reverencia en el centro de la roca, en el mismo lugar donde lo encontré por primera vez. No fue un intercambio, fue una devolución, un gesto de sumisión. Lo entiendo, susurré al viento, las palabras congelándose al instante. Perdóname. Me di la vuelta y me marché sin mirar atrás, sin esperar nada a cambio. Era un acto de fe pura, la única moneda que parecía tener valor en este reino. Al día siguiente, volví con el corazón encogido. El pitón había desaparecido, y en su lugar había una pequeña piedra de río, oscura y perfectamente lisa, un objeto sin valor histórico ni práctico. Era un borrón y cuenta nueva, un punto y aparte. El pacto se había reanudado. A partir de entonces, los intercambios adquirieron una nueva profundidad. Ya no eran meras curiosidades, sino que parecían tener una intención más directa. Una noche, dejé una pequeña brújula de alta precisión. A la mañana siguiente, en su lugar, encontré un diente. Era grande, amarillento y sin duda de un carnívoro, probablemente un oso de las nieves, una especie casi extinta en la región. No entendí el mensaje en ese momento, pero 2 días después, siguiendo una ruta de muestreo, me topé con las huellas de un oso enorme y una guarida recién abandonada. Estaba en su territorio. El diente no era un trofeo, era una advertencia. La criatura no solo me observaba a mí, sino a mi entorno, anticipando peligros que yo, con toda mi tecnología, no podía ver. Empecé a sentir que no estaba tratando con un animal, sino con una inteligencia ancestral, guardiana de este lugar. La prueba definitiva de esta protección llegó una semana después. Estaba planeando una expedición de 2 días a un glaciar secundario, una zona inestable que necesitaba un mapeo urgente para la fundación. La noche antes de partir, dejé en la roca un pequeño mapa topográfico de la zona, doblado, con mi ruta marcada a lápiz. No sé por qué lo hice. Fue un impulso, como si le estuviera comunicando mis planes. A la mañana siguiente, el mapa estaba de vuelta en la roca. Mi corazón se hundió, pensando que el pacto se había roto de nuevo, pero al desdoblarlo, vi que no era así. Una marca profunda, un arañazo hecho con una garra o una herramienta primitiva, había sido trazada a lo largo de mi ruta prevista. No era una tachadura, era una desviación, sugiriendo un camino alternativo por una ladera más estable. Había alterado mi plan. Decidí confiar en la advertencia. Cancelé mi ruta original y notifiqué a la base un cambio de planes debido a condiciones climáticas previstas. Una mentira piadosa. Más tarde, un análisis satelital solicitado por la propia fundación reveló la verdad. Una enorme y profunda grieta. Una fractura estructural del glaciar completamente invisible desde la superficie. Se había abierto exactamente en el camino que yo había planeado. Habría caído a una muerte segura e instantánea, tragado por el hielo sin dejar rastro. El arañazo en el mapa no fue una sugerencia, fue mi salvación. La criatura no era un simple observador o un coleccionista de reliquias. Era mi guardián. La pregunta ya no era qué era, sino por qué. ¿Por qué me estaba protegiendo? ¿Qué veía en mí? Un hombre roto que cargaba con la culpa de la muerte de su compañera. La respuesta era más aterradora que la propia criatura. Y entonces, una tarde heladora en la que el sol era una mancha pálida en un cielo lechoso, todo cambió para siempre.
Dejé como ofrenda una pequeña caja de cerillas impermeables, un símbolo de calor y supervivencia. A la mañana siguiente, al acercarme a la roca, vi un pequeño destello de plata contra la nieve azulada. No era un objeto antiguo y desgastado, era algo diferente. Me arrodillé, y el aire se me escapó de los pulmones en una nube de vaho. Allí, sobre la piedra helada, reposaba el pequeño relicario de plata que le regalé a Elena en nuestro último aniversario. La cadena estaba rota, uno de los eslabones torcido por una fuerza inmensa. Mis dedos, torpes por el frío y el shock, lo recogieron. Temblaba tanto que casi se me cae. Con un esfuerzo agónico, lo abrí. Estaba vacío. La pequeña foto de nosotros dos, sonriendo en la cima del Mont Blanc, ya no estaba. La criatura no solo había encontrado un objeto perdido, conocía mi historia, y me estaba diciendo que también conocía la de Elena. El relicario vacío en mi mano temblorosa se sentía más pesado que cualquier roca del glaciar. Ya no era una cuestión de si la criatura existía, era una cuestión de cómo sabía. Cómo había encontrado ese objeto tan íntimamente ligado a mi culpa, a mi herida más profunda. La búsqueda oficial de Elena había concluido hacía años, declarándola perdida en una grieta inaccesible. Pero esto era diferente. Esto era un mensaje. El guardián de la montaña no solo había encontrado su cuerpo, de alguna manera, conocía nuestra historia. El secreto que guardaba dejó de ser un enigma científico para convertirse en una carga personal y aterradora. Cada noche, el viento parecía susurrar su nombre, y yo me preguntaba si la criatura, desde su atalaya invisible, había sido testigo de mis peores momentos, no solo de mi penitencia, sino del pecado original. La soledad se transformó en paranoia, la sensación de ser observado se volvió una certeza insoportable y, a la vez, extrañamente reconfortante. Ya no estaba solo con mi culpa, alguien más la conocía. Mis ofrendas cambiaron, ya no dejaba objetos al azar. Empecé a intentar preguntar. Dejé una página arrancada de mi diario, una en la que describía la tormenta de hace 5 años, el día que la perdí. La dejé bajo una piedra para que el viento no se la llevara, una confesión escrita para un lector imposible. A la mañana siguiente, la página había desaparecido. En su lugar, encontré una pluma de águila del Himalaya, perfecta e inmaculada, con la punta ligeramente teñida de lo que parecía ser savia de rododendro seca, formando una pequeña lágrima. Una pluma para mis palabras, un símbolo de altura, de visión, y esa mancha, de luto, estaba interpretando, por supuesto, proyectando mis propias emociones en objetos inanimados, pero la coherencia era innegable. Estábamos construyendo un lenguaje, uno basado en el simbolismo y la pérdida compartida. Él era el custodio de los secretos de la montaña, y yo me había convertido, sin quererlo, en el traductor de sus silencios. Decidí arriesgarme más. Fotocopié una sección de un mapa geológico, justo el cuadrante donde Elena y yo tuvimos el accidente. Marqué con un pequeño círculo rojo la ubicación aproximada de la pared de hielo. Dejé el papel doblado en la roca de intercambio, mi corazón latiendo con una furia sorda. Esto no era un regalo, era una pregunta directa. Dime qué sabes, dime qué viste. La espera hasta el amanecer fue la más larga de mi vida. Me preparé para el silencio, para otro castigo por mi insolencia, pero cuando llegué, el mapa estaba allí, en su sitio. Por un momento, sentí la punzada helada de la decepción, del rechazo, pero al recogerlo, noté que algo había cambiado. El círculo rojo que yo había dibujado estaba intacto, pero justo al lado, arañado con una precisión increíble sobre el papel, había un único y perfecto copo de nieve, una forma hexagonal compleja que no podría ser fruto del azar. No era una respuesta, era una firma, una confirmación de que mi pregunta había sido leída y entendida. Esta frágil paz, este diálogo íntimo con el alma de la montaña, fue destrozado por la llegada del mundo exterior. Supe que venían antes de verlos. Por el ruido, un helicóptero rugió en el valle, un sonido obsceno en la quietud sagrada, y depositó a un grupo de hombres en el campamento base. No eran científicos ni escaladores, eran turistas corporativos,
ejecutivos de alguna empresa tecnológica de California, con ropas de marca que brillaban bajo el sol y una actitud de conquistadores. Reían a carcajadas, sus voces profanando el silencio. Hablaban de ensanchar los límites, de la experiencia definitiva de team building. Y entonces oí la frase que me heló la sangre: vamos a ser los primeros en cazar al hombre de las nieves. Traían consigo cajas de equipo de alta tecnología, sensores térmicos, rifles con tranquilizantes y, lo peor de todo, una flota de drones de última generación. No pertenecían a este lugar, lo veían como un patio de recreo, y a su misterio más profundo, como un trofeo. La presencia de esos hombres cambió la atmósfera de la base. El aire se llenó de una bravuconería ignorante. Despreciaban los protocolos, ignoraban las advertencias de los guías locales sobre el clima impredecible y trataban la montaña como un resort de lujo. Para ellos, el Himalaya era un producto que se podía comprar y consumir. Mi aislamiento autoimpuesto se convirtió en mi única defensa contra su toxicidad. Me encerraba en mi tienda con mis datos y mis reliquias, sintiendo una creciente sensación de urgencia y de ira protectora. Ellos eran el verdadero monstruo. La montaña no era un lugar para ser conquistado, era un lugar para ser escuchado, para aprender la humildad. Y ellos, con su ruido y su arrogancia, eran sordos. Sentía que su presencia era una afrenta personal, una amenaza directa no solo a la criatura, sino al pacto sagrado que habíamos forjado en el collado del crepúsculo. Mi temor se hizo realidad una tarde. Mientras me dirigía a mi ritual diario, oí un zumbido agudo y persistente que se acercaba. Uno de sus drones. Volaba abajo, siguiendo la línea de la cresta, su cámara girando como el ojo de un insecto depredador. Se dirigía directamente hacia nuestro lugar de encuentro. Me escondí detrás de unas rocas, el corazón en la garganta, observando con impotencia cómo la máquina sobrevolaba el collado, escaneando cada centímetro de la zona que yo consideraba sagrada. Violó el único espacio donde me sentía en paz, profanando nuestro santuario con su zumbido electrónico. Era una invasión. Recé para que mi guardián no estuviera cerca, para que no lo viera como una traición por mi parte. El dron dio un par de vueltas, y luego regresó hacia el campamento base, dejándome con un nudo de pavor en el estómago. La regla más importante había sido rota, y esta vez no había sido por mi culpa. A la mañana siguiente, subí al collado con una sensación de fatalidad. Esperaba encontrar el silencio, el vacío, el castigo por la intrusión, pero lo que encontré fue mucho peor. Allí en la cresta yacía el dron, o lo que quedaba de él. Estaba retorcido en una espiral imposible de metal y plástico, como si una mano gigante lo hubiera agarrado y estrujado hasta convertirlo en chatarra. Los motores estaban destrozados, las hélices rotas en 1000 pedazos. Era una demostración de fuerza bruta, una explosión de ira silenciosa, y entonces lo vi, atrapado en una de las hélices destrozadas, como un trofeo o una advertencia. Había un único y largo mechón de pelo. Era blanco, áspero y grueso como el alambre. La prueba definitiva, la prueba que yo nunca quise y que ahora podía destruirnos a ambos. Era la firma inconfundible del guardián de la montaña, una declaración de guerra contra los invasores. Y yo estaba en medio. El pánico me invadió. Si encontraban esto, la cacería se convertiría en una operación militar. Traerían más hombres, más armas. No se detendrían hasta haber capturado o matado a la fuente de ese pelo. Mi secreto, nuestro pacto, nuestra frágil comunicación, todo se haría añicos. Tenía que actuar. Con manos temblorosas, arranqué el mechón de pelo de la hélice y me lo guardé en el bolsillo. Luego, recogí los restos del dron, cada pequeño trozo de plástico y metal que pude encontrar, y los metí en mi mochila. El peso de la chatarra era abrumador, pero el peso de mi complicidad era aún mayor. Ya no era un observador pasivo. Me había convertido en un encubridor. Estaba borrando las huellas, ocultando la evidencia no para proteger un descubrimiento, sino para proteger a un ser vivo que, a su manera, me había protegido a mí. La ironía era tan afilada como el viento que cortaba mi cara. De regreso en mi tienda,
Escondí los restos del dron en el fondo de un baúl de muestras geológicas, bajo capas de rocas y equipo. El mechón de pelo lo envolví en un paño y lo guardé junto al relicario de Elena. Eran dos partes de la misma historia imposible. Más tarde ese día, el líder del grupo de turistas, un hombre llamado Marcus con una sonrisa demasiado blanca y ojos vacíos, se acercó a mi tienda. Estaba furioso. ¿Has visto nuestro dron? Perdimos la señal anoche por esta zona. Era un equipo de $50,000. Le miré a los ojos, mi corazón un tambor en mi pecho, y mentí. Le mentí con la convicción de un hombre que protege lo único que le queda. Le hablé de las cizalladuras de viento catabático, fenómenos anómalos pero documentados en estas altitudes, capaces de arrancar un ala de un avión pequeño. Dije que probablemente el dron había sido pulverizado contra las rocas a cientos de metros por debajo. Marcus me miró con desconfianza, pero mi explicación era científicamente plausible. Un glaciólogo hablando de fenómenos atmosféricos tenía más credibilidad que su frustración. Maldijo la montaña, el clima, y se fue a planificar su próxima estupidez. Yo me quedé allí, temblando, no por el frío, sino por la adrenalina de la mentira. El primer coste real de mi pacto no había sido un objeto, sino una parte de mi integridad. Me había convertido en cómplice de un acto de violencia, en un mentiroso para proteger un secreto que ni yo mismo entendía del todo. La línea entre mi mundo y el suyo se había desdibujado por completo. Ya no era el doctor Vargas, científico, ni el penitente que buscaba el perdón. Era un guardián, igual que él, un guardián de un secreto que se estaba volviendo demasiado grande para mí, demasiado peligroso para todos. La criatura no solo había destruido el dron, me había obligado a elegir un bando. Esa noche, en el collado, no dejé ninguna ofrenda. Simplemente me quedé de pie en el viento, mirando la cresta vacía. No necesitaba un intercambio. El mensaje había sido claro. El dron destrozado no era solo un acto de ira, era una advertencia para ellos, los invasores ruidosos, de que este territorio tenía un soberano, y una advertencia para mí, de que la paz era frágil y de que el mundo exterior, con su curiosidad y su codicia, siempre intentaría entrar. Me di cuenta de que mi papel había cambiado. Ya no se trataba de recibir los ecos del pasado, sino de proteger activamente el presente. Mi penitencia personal se había entrelazado con una responsabilidad mucho mayor. Había venido a esta montaña para morir un poco cada día, para pagar mi deuda con Elena, pero ahora, para proteger al guardián silencioso de la cumbre, tenía que volver a vivir, a luchar y a mentir. Los días siguientes fueron una guerra fría. Los turistas, frustrados por la pérdida de su juguete, se volvieron más imprudentes, aventurándose en zonas prohibidas, disparando armas al aire para probar la acústica. Yo los observaba desde la distancia, mi ansiedad creciendo con cada una de sus transgresiones. Me sentía como el guardián de un polvorín, sabiendo que una sola chispa podría hacerlo estallar todo. Cada vez que subía al collado, lo hacía con el miedo de encontrar una nueva prueba de la creciente tensión, otro objeto roto, otra señal de confrontación. El diálogo íntimo de los objetos se había detenido, reemplazado por una vigilancia tensa. La pregunta que me atormentaba en las noches de insomnio ya no era sobre el pasado de Elena, sino sobre el futuro inminente. ¿Qué pasaría cuando la paciencia de la criatura se agotara por completo? ¿Y qué haría yo cuando la violencia escalara más allá de un dron destrozado? Mi secreto había pasado de ser una fuente de asombro a una fuente de terror constante. Cada crujido del glaciar me hacía saltar. Cada informe de radio del campamento base me ponía en alerta. Vivía en el filo de una navaja, atrapado entre una criatura ancestral y la arrogancia destructiva de mi propia especie. El mechón de pelo blanco que guardaba en mi bolsillo se sentía como un objeto radiactivo, una prueba que podía exonerarme ante el mundo, pero que me condenaría ante mí mismo. Me había metido en un juego cuyas reglas no entendía del todo, y el tablero era la montaña más alta del mundo. El precio de mi pacto aumentaba cada día, y sentía que el pago final se acercaba, inevitable y devastador. La montaña guarda sus secretos, pero yo había aprendido que protegerlos tiene un coste que se paga con el alma. El casi desastre del dron fue una llamada de atención.
Me di cuenta de que la criatura me estaba poniendo a prueba, viendo si mi lealtad era real. Al mentir por él, al ocultar la evidencia, había superado esa prueba, pero al hacerlo, me había atado a su destino de una manera irrevocable. Los turistas ruidosos eran solo el principio, un síntoma de un problema mayor. Eran la vanguardia de un mundo que no tolera los espacios en blanco en el mapa, que no soporta los misterios sin resolver. Sentí una profunda conexión con la ira de la criatura, su deseo de proteger su hogar de la profanación. Nuestra comunicación ya no se trataba de consuelo o curiosidad. Se había convertido en una alianza contra la inevitable invasión. Y mientras miraba los picos afilados recortados contra el cielo morado, supe que lo peor aún estaba por llegar. La montaña se estaba preparando para una tormenta, y no era una tormenta de nieve. Los turistas corporativos se fueron tan abruptamente como llegaron, dejando tras de sí solo un silencio contaminado y la chatarra de un dron que ahora vivía en el fondo de mi baúl. La montaña volvió a su quietud, pero era una paz precaria, la calma tensa que precede a la batalla. El invierno se profundizó, mordiendo con una ferocity que no había sentido antes. El sol se convirtió en un recuerdo pálido, y los días se encogieron hasta ser apenas unas horas de luz grisácea. El viento afilaba los picos hasta convertirlos en cuchillas de obsidiana contra el cielo. Mi pacto con la criatura también cambió. Los intercambios cesaron. Ya no había ofrendas ni reliquias, solo una vigilancia compartida. Sentía sus ojos en mí durante mis rondas, no como un espía, sino como un centinela. Ambos éramos guardianes de un secreto que se había vuelto demasiado pesado, y ambos sabíamos, en nuestro silencio, que la verdadera prueba estaba por llegar. La montaña se estaba conteniendo, preparándose, y yo, en mi soledad, sentía el peso de esa expectación en cada copo de nieve que caía. Y entonces, llegó, no como una tormenta, sino como un fin del mundo blanco. Los guías lo llaman un viento huracanado, un fenómeno donde la furia del jet stream desciende de la estratosfera y desgarra la superficie. El sonido fue lo primero, un rugido bajo que creció hasta convertirse en un chillido ensordecedor, como si la atmósfera misma se estuviera desgarrando. La visibilidad se redujo a cero en cuestión de segundos. No era nieve lo que caía, era el mundo entero convertido en un torbellino de hielo y furia. Mi tienda, anclada a la roca con todo el conocimiento de un veterano, se sacudía con una violencia que amenazaba con arrancarla de sus cimientos. Encendí la radio para contactar con la base, pero solo recibí una estática atronadora, sonido de estática fuerte y viento rugiendo. La conexión con el mundo exterior se había cortado. En ese momento, en esa cacofonía blanca, comprendí el verdadero significado del aislamiento. Estaba completamente solo, una partícula insignificante a merced de un dios enfurecido. El verdadero pánico llegó cuando el generador tosió, farfulló y murió. Sonido de un motor fallando y luego silencio abrupto, solo el viento. El repentino silencio de la máquina fue más aterrador que el rugido del viento. La tenue luz de la bombilla parpadeó y se extinguió, sumiéndome en una oscuridad casi total, rota solo por el blanco fantasmal que se filtraba a través de la lona. El frío, que hasta entonces se mantenía a raya, se abalanzó sobre mí como una bestia. La temperatura dentro de la tienda se desplomó en minutos. Traté de repararlo, mis dedos torpes y entumecidos por un frío que ya no era ambiental, sino que parecía emanar de mis propios huesos. Luché contra los cables helados y el metal congelado hasta que mis manos dejaron de responderme. La tecnología, mi escudo contra la naturaleza, me había fallado por completo. Reducido a mi forma más básica y vulnerable, me acurruqué en mi saco de dormir, sabiendo que era una defensa inútil contra un frío tan absoluto. La montaña me estaba reclamando, y fue entonces cuando dejé de luchar. El temblor incontrolable que sacudía mi cuerpo comenzó a remitir, reemplazado por una extraña y peligrosa calma. Una calidez engañosa se extendió por mis extremidades, y mis pensamientos se volvieron lentos, nebulosos, casi placenteros. Pensé en Elena. La vi con una claridad que me dolió el alma. Su sonrisa,
el brillo en sus ojos el día que coronamos el Mont Blanc, la forma en que su mano encajaba en la mía, y luego vi la cuerda, tensa, vibrando en mis manos ensangrentadas. Vi el momento exacto en que mi cuchillo la cortó. Durante 5 años, esa imagen me había torturado. Pero ahora, en el abrazo helado de la hipotermia, se sentía diferente. Se sentía como un círculo que se cerraba. Iba a compartir su destino. La culpa, ese frío interno que ninguna chaqueta podía calentar, comenzó a disolverse. Por primera vez en años, sentí una especie de paz. Estaba listo para unirme a ella, para pagar mi deuda. Cerré los ojos y me entregué al hielo. Desperté, no al juicio de Dios ni al vacío, sino a un silencio amortiguado. El rugido del huracán blanco se había reducido a un murmullo lejano. Abrí los ojos, confundido. No estaba muerto, no estaba congelado. De hecho, sentía un calor débil pero persistente. Me incorporé con dificultad, cada músculo protestando. Y fue entonces cuando lo vi. La entrada de mi tienda, que había estado orientada hacia la peor parte de la tormenta, estaba completamente bloqueada. Pero no por una acumulación caótica de nieve. Era un muro, una barrera de bloques de nieve compactada, cortados y apilados con una precisión y un conocimiento que yo, con todos mis años de experiencia, apenas podría imitar. Era una estructura defensiva, una pared de iglú construida desde fuera para desviar el viento mortal. Alguien, o algo, no solo me había encontrado en medio de la tormenta perfecta, había trabajado durante horas en condiciones imposibles para protegerme, para darme una oportunidad. Mi mirada, aún nublada, recorrió el pequeño espacio de mi tienda, y entonces noté el segundo milagro. Junto a mi pequeña hornilla de expedición, donde solo había quedado un cartucho de gas casi vacío, había un pequeño y ordenado montón de raíces secas de rododendro. Estaban perfectamente secas. Un tesoro imposible de encontrar en medio de una ventisca. Eran la yesca ideal, el combustible natural que los sherpas han usado durante siglos. La criatura no me había arrastrado a una cueva cálida. No me había tratado como a una cría indefensa. Había hecho algo mucho más profundo, mucho más respetuoso. Me había dado las herramientas para salvarme a mí mismo. Me había protegido de la furia de la tormenta para que yo, con mis propias manos, pudiera generar mi propio calor, mi propia supervivencia. No fue un rescate, fue un acto de capacitación, un gesto de una inteligencia que entendía no solo el frío, sino también la dignidad. Con mis últimas fuerzas, encendí la hornilla y las raíces prendieron con una llama pequeña pero desafiante. El calor comenzó a devolverme la vida, y mientras mis ojos se acostumbraban a la tenue luz que se filtraba a través de la lona y el muro de nieve, lo vi. Grabada en la superficie interior de uno de los bloques de nieve, protegida del viento y del tiempo, había una huella parcial de una mano. Era gigantesca, primitiva, con dedos gruesos como raíces de árbol, pero había algo en ella que me hizo contener el aliento, algo que lo cambió todo. Un pulgar inequívocamente oponible, separado de los otros dedos en un gesto de presión y agarre. No era la huella de una bestia, era la marca de un artesano, un toque deliberado, una firma dejada en la obra. En ese instante, todo el miedo y el misterio se condensaron en un único sentimiento abrumador: gratitud. Mi guardián no solo me había salvado, me había mostrado su mano. La tormenta amainó 2 días después. Cuando salí por fin de mi refugio, el mundo era nuevo, esculpido en hielo y silencio. Me sentía frágil pero extrañamente completo. La culpa por Elena no había desaparecido, pero su peso había cambiado. Sobreviví una vez más, no por un acto egoísta de cortar una cuerda, sino por recibir un acto de gracia inmerecida. Mi primer viaje fue al collado del crepúsculo. No llevaba aparatos ni comida. Llevaba el mejor regalo que podía ofrecer, un botiquín de primeros auxilios completo y sin abrir, lleno de suturas, analgésicos y antisépticos. Un regalo de curación, un agradecimiento silencioso. Lo dejé en la roca y me marché. A la mañana siguiente, el botiquín había desaparecido. En su lugar, encontré algo que me heló la sangre de una forma nueva.
Un teléfono por satélite. No era una reliquia. Era un modelo reciente, pero estaba destrozado, la antena arrancada, la pantalla rota en 1000 pedazos como una telaraña de cristal. A partir de ese día, los regalos cambiaron drásticamente. Se acabaron las reliquias del pasado, los botones de hueso y las gafas de cuero. Ahora, todo lo que recibía era moderno, tecnológico y roto. Dejé un bloque de combustible de alto rendimiento y a cambio recibí un trozo de tela arrancado de una chaqueta. Era Gore-Tex, un laminado de última generación que solo usan las expediciones mejor financiadas o los equipos militares. La tela estaba desgarrada con una violencia brutal, no cortada por el hielo o la roca. Un nudo frío se formó en mi estómago. Estos no eran los efectos personales de un escalador perdido en una tormenta. Eran piezas de equipo de alta tecnología, destruidas deliberadamente. El Museo de los Perdidos ya no me hablaba de las tragedias del pasado. Me estaba mostrando, pieza por pieza, las atrocidades del presente. Ya no era un coleccionista de fantasmas, era el receptor de pruebas forenses. La confirmación final llegó una semana después, sellando mi destino. Dejé mi última batería de repuesto para mi unidad de GPS, una ofrenda de orientación y energía. A la mañana siguiente, la respuesta que me esperaba en la roca me quitó el aire. Era otra unidad de GPS, pero esta había sido aplastada por una fuerza de compresión inimaginable, como si un gigante la hubiera pisado. La carcasa de plástico estaba pulverizada, pero una pequeña sección de la parte trasera había sobrevivido milagrosamente. Y en esa sección había un pequeño logotipo grabado, un símbolo que veía todos los días, en mis informes, en mis cajas de equipo, en el membrete de los documentos que autorizaban mi presencia aquí. Eran 3 picos dentro de un círculo, el logotipo de la Fundación Atlas, mis patrocinadores. La gente que financiaba mi investigación era la misma cuyo equipo terminaba aquí, destrozado y presentado ante mí como una acusación. En ese preciso instante, la montaña entera, mi mundo entero, cambió de forma. Dejó de ser un lugar de penitencia, de duelo o de misterio zoológico. Se convirtió, con una claridad aterradora, en un paisaje de conspiración. Mi pacto con la criatura ya no era una comunicación íntima, era una alianza involuntaria en una guerra silenciosa. Los escaladores perdidos, que la Fundación mencionaba ocasionalmente en informes clasificados. ¿Y si no eran escaladores? ¿Y si mi guardián no era un monstruo que los cazaba, sino un testigo solitario que recogía la evidencia de sus muertes? La verdad sobre por qué la gente desaparece en el Himalaya, la promesa que les hice al principio de esta grabación, empezaba a tomar una forma concreta y monstruosa. Y el monstruo no era un gigante de pelo blanco. El monstruo firmaba mis cheques, mi vida, mi carrera, mi propia seguridad. Todo estaba construido sobre una mentira que apenas empezaba a desentrañar. Ya no era solo un científico con un secreto. Me había convertido en un testigo clave en un crimen que ni siquiera comprendía del todo. Y estaba atrapado. Si empiezas a ver cómo se conectan las piezas, si entiendes el peligro mortal en el que me encontraba, te pido que me ayudes. Ayúdame a que esta verdad no quede enterrada bajo el hielo para siempre. Por favor, deja una me gusta, para que esta historia llegue a más gente. Suscríbete para que me acompañes en lo que viene a continuación, porque lo que pasó cuando la Fundación Atlas vino a buscarme lo cambia todo. Y comparte esto. Créeme, querrás quedarte hasta el final, porque la verdad que guarda esa montaña es una que el mundo necesita escuchar, aunque intenten silenciarla. No fueron los turistas ni su ruido. La verdadera amenaza llegó como había llegado yo, bajo el disfraz de la ciencia, pero con un poder infinitamente mayor. Una semana después de la tormenta, el sonido que desgarró el silencio no fue el del viento, sino el de las palas de un helicóptero de la Fundación Atlas, un insecto negro y agresivo contra la pureza blanca del glaciar. No traía suministros, traía a una mujer, la Dra, Eva Rostova, directora senior de la Fundación, una figura sacada de otro mundo. Bajó del helicóptero con un traje térmico negro que parecía hecho a medida, su pelo rubio recogido en un moño severo, y una sonrisa tan fina y afilada como un trozo de hielo. No venía a ver mis muestras, no venía a comprobar mi estado. Me saludó por mi nombre,
con una familiaridad que me heló por dentro, y dijo: «Doctor Vargas, tenemos que hablar de sus anomalías». Y yo supe, en ese instante, que mi secreto había dejado de ser mío. La autoridad había llegado, y no para preguntar, sino para tomar. El interrogatorio comenzó con una taza de té caliente en mi tienda, una farsa de cordialidad. Rostova era brillante, su mente tan afilada como sus facciones. Me felicitó por mi supervivencia durante la tormenta, elogiando mi resistencia excepcional. Luego, con la misma calma, sacó una tableta. En la pantalla, vi mi vida de los últimos meses reducida a una serie de líneas de GPS. Una de ellas, un trazo rojo y recurrente, se desviaba cada día hacia el collado del crepúsculo. «Este patrón es curioso», dijo, su voz suave pero cargada de acero. «Se desvía de su ruta de muestreo asignada casi todos los días, siempre al mismo punto muerto geográfico, un punto sin interés glaciológico». «¿Qué buscaba allí, doctor?» La pregunta era una trampa perfecta. Cualquier respuesta era una confesión. La mentira sobre la observación de aves migratorias murió en mi garganta. Sentí su mirada analítica diseccionándome, y supe que ella ya sabía que estaba mintiendo. Mi mundo, que había sido vasto y solitario, se había encogido al tamaño de esa tienda. Fue entonces cuando dejó caer la máscara, no del todo, pero lo suficiente como para mostrarme los dientes del sistema al que servía. La Fundación Atlas, explicó con la paciencia de un profesor corrigiendo a un niño, era mucho más que una organización filantrópica de investigación. Era una fachada, un contratista de defensa de alto nivel que utilizaba las localizaciones más remotas del mundo como laboratorios para probar tecnología furtiva, equipo de supervivencia y armamento de nueva generación. La montaña no era un santuario, era un campo de pruebas. Los escaladores perdidos, esos informes clasificados que leíamos de vez en cuando, no eran turistas despistados, eran sus operativos, sus activos humanos. Y el Yeti, esa leyenda que los locales susurraban y que yo había llegado a conocer, era una variable biológica imprevista, una que estaba interrumpiendo sus multimillonarios ensayos de campo de una forma que ya no podían ignorar. Mi pacto íntimo era, para ellos, un error en su hoja de cálculo. «Estamos aquí para una operación de recuperación de activos, doctor», continuó Rostova, su voz desprovista de toda emoción, y empezó a describir, con una precisión escalofriante, algunos de los objetos que yo tenía escondidos en mi baúl: un teléfono satelital Iridium 955A, carcasa reforzada, perdido hace 6 semanas, una unidad GPS militar, modelo RX-8, con un transmisor encriptado, desaparecida hace un mes, un prototipo de tejido de camuflaje térmico. Cada objeto que la criatura me había entregado era una de sus piezas perdidas. Mi museo de los perdidos era su inventario de fracasos. Ella no estaba preguntando si yo los había visto. Me estaba informando de que sabía que estaban aquí, en algún lugar cercano. La criatura no era un asesino, era un coleccionista, un testigo que recogía las pruebas de la arrogancia de la Fundación, y yo me había convertido, sin saberlo, en su archivero. Mi secreto ya no era una carga, era una sentencia de muerte. La verdadera pesadilla comenzó al día siguiente. El equipo de Rostova, un grupo de hombres silenciosos y eficientes con la mirada vacía de los soldados, empezó a desplegar una red de dispositivos por todo el glaciar. Eran pequeños trípodes metálicos con antenas que enterraban en la nieve a intervalos precisos. Al principio pensé que eran más sensores sísmicos, pero luego vi las unidades centrales, cajas negras con diales y disipadores de calor. No eran para escuchar, eran para emitir. Estaban creando un perímetro, una jaula sónica invisible alrededor de la zona del collado y de las cuevas de hielo más profundas. Observé desde la distancia, con una creciente sensación de horror e impotencia. Mi santuario, el lugar de mi pacto silencioso, estaba siendo rodeado por una tecnología hostil. No venían a observar, venían a purgar. Estaban convirtiendo la montaña en un arma contra su guardián más antiguo, y yo era el único que sabía dónde iba a golpear. Esa tarde, Rostova me convocó de nuevo. Me mostró un diagrama de la red sónica en su tableta. «Es bastante ingenioso, ¿no cree?»,
dijo con un orgullo perverso. Una serie de emisores de alta frecuencia. Los pulsos que generan están en un rango inaudible para el oído humano, pero para una criatura con un sistema auditivo más sensible, digamos, como el de un gran primate o un oso, será insoportable. Creará una onda de presión sónica que hará que cualquier cueva o grieta profunda sea inhabitable. Cualquier cosa que se esconda allí se verá obligada a salir a la intemperie, a terreno abierto, donde nuestros sensores térmicos y de movimiento podrán detectarla. Hizo una pausa, mirándome fijamente. Nuestro objetivo es simple: sacar la variable de su escondite, documentarla y, si es necesario, neutralizarla. La palabra neutralizar fue pronunciada con la misma frialdad con la que yo registraría una temperatura. Era una orden de ejecución. Los días que siguieron fueron una tortura psicológica. La base se convirtió en un territorio ocupado. Ya no podía moverme con libertad. Cada uno de mis pasos era observado. Las miradas casuales del equipo de Rostova se sentían como rayos láser. Mi paranoia se disparó hasta niveles insostenibles. ¿Estaban escuchando mis comunicaciones? ¿El fallo de mi generador durante la tormenta fue realmente un accidente o una prueba orquestada? Me sentía atrapado en una red, cada hilo tirando de mí hacia una traición inevitable. Si hablaba, condenaba a la criatura. Si callaba, me convertía en cómplice a ojos de la Fundación. Mi soledad, que antes había sido una carga, ahora se sentía como el único refugio que me quedaba. Un espacio minúsculo en mi propia mente que ellos aún no podían invadir. Estaba completamente solo, rodeado por el enemigo, y mi único aliado era una entidad invisible a la que no podía contactar para advertirle del apocalipsis que se avecinaba. La presión final vino de Rostova, en un acto de crueldad calculada. Se acercó a mí una noche, mientras yo fingía analizar muestras de hielo. Doctor Vargas, comenzó, su voz una seda venenosa. Su carrera ha sido notable, salvo por una mancha. El incidente con la Dogreta Troimari Petrova hace 5 años. La investigación oficial se cerró por falta de pruebas, pero siempre quedaron preguntas. Un glaciólogo experimentado que sobrevive mientras su compañera cae es una narrativa desafortunada. Dejó que las palabras flotaran en el aire helado. La Fundación valora la lealtad y la cooperación. Ayúdenos a localizar el nido de esta criatura. Su conocimiento del terreno es crucial. Hágalo, y le aseguro que cualquier duda sobre su pasado se evaporará. Su futuro estará garantizado. Pero si obstruye esta operación, tendremos que reabrir ciertas investigaciones. Y esta vez, nos aseguraremos de encontrar respuestas. Era un chantaje perfecto, usando mi culpa más profunda como arma. Esa noche, no dormí. La amenaza de Rostova resonaba en mi cabeza, pero era un ruido sordo comparado con el grito silencioso de mi conciencia. Me anunció que la red sónica se activaría al amanecer. Tenía horas. En la oscuridad de mi tienda, abrí el baúl y miré mi tesoro de fantasmas. El pitón oxidado, las gafas de cuero, la pluma de águila, el relicario vacío de Elena, y junto a ellos, el mechón de pelo blanco y áspero. Eran la crónica de mi salvación. La criatura no solo me había protegido, me había mostrado el camino para perdonarme a mí mismo, mostrándome que la supervivencia no siempre es egoísmo. Me había dado las herramientas para sobrevivir a la tormenta. Me había advertido de la grieta. Le debía mi vida, y ahora, su vida dependía de mí. La elección, aunque aterradora, era simple. Podía salvar mi carrera, construida sobre una mentira y una tragedia, o podía salvar lo único verdadero y puro que había encontrado en ese infierno de hielo. Mi penitencia había terminado. Era hora de actuar. Bajo el manto de la oscuridad, 1 hora antes del amanecer, tomé mi decisión. Me moví con el sigilo de un ladrón en mi propia base. Desactivé la baliza de seguimiento personal de mi chaqueta, un pequeño acto de sabotaje que me convertía oficialmente en un fugitivo. Empaqué lo esencial, mi piolet, un trozo de cuerda y 2 objetos más, el relicario de Elena y el mechón de pelo blanco. Uno era mi pasado, el otro mi futuro. Ambos eran un testimonio. Salí de la tienda y me deslicé en la noche. El aire era tan frío que quemaba los pulmones,
y cada crujido de la nieve bajo mis botas sonaba como una traición. No me dirigía al campamento base para descender. Corría en dirección contraria, hacia el corazón de la montaña, hacia el collado del crepúsculo. No iba a hacer un intercambio. Iba a intentar una advertencia, un aviso desesperado contra un ataque que no se podía ver, solo sentir. La carrera contra el amanecer sónico había comenzado, y yo corría para saldar mi deuda, rezando para no llegar demasiado tarde. Corrí con el aire quemándome los pulmones, un dolor gélido que era casi bienvenido porque me decía que seguía vivo. El amanecer era una herida pálida en el horizonte cuando llegué al collado del crepúsculo. Y entonces empezó. No fue un sonido, fue una ausencia de sonido, una presión en los oídos que se convirtió en un zumbido agónico que parecía venir del interior de mi propio cráneo. Los emisores sónicos. El aire no vibraba, gritaba en silencio. Y en medio de esa tortura inaudible, apareció. Salió de detrás de una cresta, no con la furia que yo esperaba, sino encorvado, moviéndose con dificultad. Un homínido colosal de pelaje blanco como la nieve recién caída, sus hombros masivos caídos. Se detuvo a unos 50 metros y vi su rostro. No había agresividad en sus ojos oscuros y profundos, solo un dolor antiguo, una tristeza tan vasta como la propia montaña. Estaba sufriendo, y aún así, no huía, me estaba esperando. La montaña entera sufría con él, y yo era el único testigo humano de su agonía. A pesar del dolor que claramente lo atormentaba, la criatura me miró fijamente, no como a una amenaza, sino como a la pieza final de un rompecabezas. El zumbido sónico se intensificaba, y pude ver cómo sus músculos se tensaban bajo el pelaje. Podría haberme aplastado, podría haber huido a las cumbres más altas, pero no hizo ninguna de las dos cosas. En su lugar, emitió un sonido grave y gutural, un retumbo que sentí más en mi pecho que en mis oídos, y luego, con una lentitud deliberada, giró su enorme cabeza. Señaló hacia una pared de hielo cercana, a una cascada congelada que caía como un velo de cristal sobre la entrada de una cueva alta y oculta. Luego, volvió a mirarme, una orden silenciosa en sus ojos. No me estaba invitando a su hogar, me estaba invitando a su secreto más sagrado, al corazón mismo de su existencia. Con el sonido de los emisores taladrando mi cerebro, di un paso hacia la cascada, hacia la verdad que me había prometido y que ahora temía más que a la muerte. Entré en la cueva y el zumbido sónico se atenuó, amortiguado por toneladas de hielo. El silencio aquí dentro era diferente, era un silencio sepulcral, reverencial. La cueva no era una guarida animal, llena de huesos y restos. Era una galería, un panteón de hielo. A lo largo de las paredes, incrustados en el hielo transparente como insectos en ámbar, había docenas de cuerpos, perfectamente conservados, sus rostros congelados en una última expresión de sorpresa, miedo o agotamiento. Eran escaladores de todas las épocas, hombres con ropas de lana de principios del siglo XX, mujeres con equipos de los años 70 y figuras más recientes con trajes de alta tecnología. La promesa que les hice al principio de esta grabación se cumplió de la forma más literal y terrible. Esto es lo que les pasa a los que desaparecen en las cumbres del Himalaya. No se pierden, son encontrados, son preservados, son recordados, y yo estaba parado en medio de su silencioso mausoleo, respirando el aire helado de sus tumbas. Mi mente de científico se apagó, y mi corazón se rompió. Caminé lentamente por la galería de los perdidos, y la verdad se reveló en cada cuadro trágico. El Yeti no los había matado, simplemente había recopilado y conservado la verdad de sus muertes, un monumento a la arrogancia humana. Vi a un escalador enredado desesperadamente en sus propias cuerdas, colgado a centímetros de una cornisa segura. Vi a otro con un piolet roto clavado torpemente en el hielo, víctima de su propio equipo defectuoso. Y luego vi el horror más moderno, 2 operativos de Atlas, sus trajes idénticos, congelados en una lucha mortal entre ellos, uno con las manos alrededor del cuello del otro. Murieron por disputas internas, por pánico, por la fragilidad de su propia psique bajo presión.
La montaña no los mató. La codicia, el miedo y el orgullo lo hicieron. La criatura no era un monstruo, era un cronista, el único testigo imparcial de nuestra autodestrucción en su reino. Y entonces la vi, apartada de los demás, en un nicho de hielo casi perfecto, como una reina dormida en un sarcófago de cristal. Helena estaba entera, pacífica, su rostro sereno, casi sonriente. No había signos de una caída violenta. El guardián la había colocado allí con un cuidado que me desgarró el alma. Me arrodillé, mi aliento empañando el hielo que nos separaba. Fue entonces cuando la criatura, que había entrado en silencio detrás de mí, se acercó. Hizo un sonido suave, casi un murmullo de compasión, y luego, con un dedo grueso como una rama, la señaló a ella. Después, señaló hacia abajo, hacia una profunda y oscura grieta visible bajo la entrada de la cueva, el lugar exacto del accidente, y finalmente, retiró su dedo del hielo y me señaló directamente a mí. Sus ojos ancestrales, llenos de una terrible comprensión, me miraron fijamente, no con juicio, sino con una inmensa y abrumadora empatía. En ese instante, la verdad que me había torturado durante 5 años se hizo añicos y se reconstruyó en algo nuevo. El guardián lo había visto todo. Vio la tormenta, vio cómo ella resbalaba, vio cómo el anclaje cedía, vio cómo la cuerda, a punto de romperse, nos arrastraría a ambos a la muerte, y vio cómo yo cortaba esa cuerda, pero no lo vio como una traición. Lo vio como lo que fue, un acto de sacrificio imposible, una elección en una fracción de segundo, para que al menos uno de los dos sobreviviera. No fue una acusación, fue un perdón. El relicario vacío que me había entregado no era para atormentarme con su ausencia, era su forma de decirme todo este tiempo: la tengo conmigo, está en paz, y sé por qué lo hiciste. Entiendo tu dolor. Las lágrimas se congelaron en mis mejillas mientras una culpa de 5 años se disolvía, reemplazada por una gratitud tan profunda que me dejó sin aliento. Me había salvado de la tormenta, pero ahora me había salvado el alma. Cuando salí de la cueva, la luz del amanecer me cegó, y allí, esperándome, estaban Rostova y su equipo, sus figuras oscuras recortadas contra la nieve brillante. El zumbido sónico se había detenido. Mi baliza desactivada no les había servido de nada. Simplemente habían seguido mis huellas. La sonrisa de Rostova era depredadora. Impresionante, doctor. Sabíamos que nos llevaría al nido. Sus ojos se desviaron hacia la entrada de la cueva. Ahora, hágase a un lado. Mi equipo va a asegurar el activo biológico y a catalogar el contenido de esa cueva. La palabra activo me golpeó como un puñetazo. Para ella, Helena y todos los demás eran solos contenido. En ese momento, la elección dejó de ser una elección. Mi carrera, mi libertad, mi vida, todo se volvió insignificante frente a la profanación que estaban a punto de cometer. Miré la entrada de la cueva, el santuario de Helena, y supe lo que tenía que hacer. Con un grito que no era de rabia sino de pura determinación, corrí, no hacia ellos, sino hacia un punto específico de la cornisa sobre la entrada de la cueva, un punto que solo yo, con mi conocimiento íntimo de las tensiones del glaciar, conocía. Era un punto de fractura, una debilidad estructural. Clavé mi piolet con toda la fuerza que me quedaba, una y otra vez, en el mismo lugar. El hielo gimió, luego crujió, y finalmente, con un estruendo atronador que hizo temblar la montaña, una masa de hielo y nieve se desprendió. Provoqué una pequeña y precisa avalancha que cayó como una cortina blanca, sellando la entrada de la cueva para siempre. Sepulté a Helena, a los perdidos, y al secreto más grande de la montaña lejos de su mundo codicioso. Caí de rodillas, sin aliento, habiendo hecho mi última ofrenda, mi último acto de protección. Había elegido, había salvado el alma de la montaña, a costa de la mía. Levanté la vista, esperando que me arrestaran, que me dispararan, pero Rostova no estaba furiosa. Estaba sonriendo, una sonrisa genuina, fría y victoriosa. «Gracias, doctor Vargas», dijo, su voz resonando en el nuevo silencio.
Necesitábamos una confirmación final. Necesitábamos saber si las cargas sónicas, al estresar la estructura del glaciar, podían usarse para provocar avalanchas selectivas a distancia. Su arrebato emocional nos ha proporcionado datos de campo excelentes. Ha demostrado que el concepto funciona. Mi acto de sacrificio, mi último gesto de desafío, había sido su prueba final y exitosa. No les importaba la criatura, solo el arma en que podían convertir su hogar. Me pusieron en una lista negra, mi carrera borrada, y me dejaron ir. Mi silencio estaba garantizado por mi propia complicidad. Fui derrotado, no por la fuerza, sino por una inteligencia más cruel que cualquier tormenta. Mientras empacaba mis cosas para mi último e ignominioso descenso, con mi nombre borrado de la comunidad científica y mi futuro convertido en un desierto, sentí un impulso final. Subí una última vez al collado del crepúsculo, y allí, en la roca de nuestros intercambios, había un último objeto. Era mi relicario de plata. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Dentro, cuidadosamente colocada, no estaba la foto de Elena, sino una única amapola azul del Himalaya, perfectamente prensada y conservada. Una flor que solo crece en las condiciones más duras, un símbolo de belleza imposible y de paz. Un último y justo intercambio. Un adiós. Me voy ahora, no con culpa, sino con un secreto mucho más pesado. Ya no busco el perdón de Elena. Lo tengo, pero ahora soy el guardián de una verdad mucho mayor. Subimos estas montañas buscando monstruos, sin darnos cuenta de que nosotros somos los que los traemos. Y a veces, los verdaderos monstruos son los que usan trajes y sonrisas afiladas. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado mi confesión hasta el final, te lo agradezco. Esta historia me ha costado todo, y compartirla es lo único que me queda. Por favor, si esto ha significado algo para ti, deja un me gusta, para que esta verdad no se pierda. Suscríbete al canal para más confesiones que el mundo intenta enterrar, y compártelo, porque hay verdades que necesitan ser escuchadas. Te recomiendo que veas el siguiente video que aparece ahora en pantalla. Es otra historia que, como la mía, merece salir de las sombras. Gracias por escucharme.